Son las 7 pasadas, se miran ahora antes. Y bueno, entre unas presentaciones y tal, pues se hacen las 7:05, pero solo 5 minutos de cortesía, porque lo importante es escuchar a Sara. Nada, yo solo quería, soy Carmen, para quien no me conozca, vocal de la Junta Directiva de Fania, de Albacete, y yo simplemente quería daros la bienvenida, que yo estoy súper ilusionada y súper contenta por que empiezan otra vez las jornadas. Estoy muy agradecida por la ponente que viene hoy y por los demás también. Hoy viene la ponente que viene, Sara. Y nada, simplemente agradecer. Ya le voy a pasar el micro a Dani, que es el que ha organizado este año las jornadas, que es el psicólogo de Fania, ¿vale? ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, no, es que esto no amplifica, esto es para casa. Por eso no sé. Bueno, me alegro mucho de veros aquí a todos y a todas. Sin vosotros esto no tiene ningún sentido. Al final estas actividades son para las familias y amigos. Hoy agradecerle también a Sara, que viene desde Madrid. Nos ha traído la lluvia, dice, y viene desde allí a hablar del duelo y el amor, ¿no? Y bueno, pues agradeceros a todos que estéis aquí, porque esto no es fácil, venir aquí a este tipo de actividades, pero bueno, vamos a aprender hoy aquí a estar un poco en lo que es difícil y a escuchar una charla que seguro que nos ayuda a ver un poquito de luz desde la perspectiva de Sara, a la cual yo conocí por un vídeo y me encantó, así que pues nada, vamos a ver qué tal, ¿vale? ¿Sara? Tú sigues conmigo. Si queréis, vamos con la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por haberme invitado a vuestra casa. Es un honor para mí estar en este centro, en esta vuestra casa, que me habéis recibido con mucho cariño. Quiero comenzar, mi charla lleva por nombre El duelo y el amor, porque aunque no lo parezca, tiene mucho que ver. Y quiero empezar mi charla leyendo un texto, si quieres puedes dar la primera, sobre la muerte de un hijo, que pertenece a Sergio del Molino, un libro que tiene, no sé si lo conocéis, se llama Obra Violeta, y a mí me chifla leer en voz alta y como no os han dado el micrófono a los demás, pues voy a leer yo. Y dice así: este libro es un diccionario de una sola entrada, la búsqueda de una palabra que no existe en mi idioma, la que nombra a los padres que han visto morir a sus hijos. Los hijos que se quedan sin padres son huérfanos y los cónyuges que cierran los ojos de su pareja son viudos. Pero los padres que firmamos los papeles de funerales de nuestros hijos no tenemos nombre ni estado civil. Somos padres por siempre. Padres de un fantasma que no crece, que no se hace mayor, al que nunca vamos a recoger del colegio, que no conocerá jamás a una chica, que no irá a la universidad y no se marchará de casa. Un hijo que nunca nos dará un disgusto y a quien nunca tendremos que abroncar. Un hijo que jamás leerá los libros que le dedicamos. Que nadie haya inventado una palabra para nombrarnos nos condena a vivir siempre en una hora violeta. Nuestros relojes no están parados, pero marcan la misma hora una y otra vez. Cuando parece que el segundero va a forzar a la manija horaria a saltar a la siguiente hora, esta vuelve a la anterior. Vivimos atascados en ese no man's time, en un pleonasmo de nosotros mismos, y en él evocamos aquel relato fantástico e inverosímil, aquella tragedia barata, llena de artificios, del guionista zafio que nos encerró aquí. Yo la evoco por escrito. Recuerdo este año de mi vida con la esperanza de fijar su relato y no convertirlo nunca en un lugar común. Mi hijo Pablo tenía 10 meses cuando ingresó en el hospital y estaba a punto de cumplir 2 años cuando arrojamos sus cenizas. Ese es el tiempo que cabe en nuestra ola violeta. Ese es el tiempo que cabe en este libro, que contiene todas las palabras que faltan para nombrar mi condición. He querido empezar así de fuerte, ¿no?, para captar vuestra atención con un texto literario, y ahora voy a presentar la fundación a la que pertenezco. Yo vengo representando a la Fundación Benito Santos del Campo, que es la fundación que lleva el nombre de mi padre. Mi padre, 15 días antes de morir de un cáncer de páncreas, hace ya casi 24 años, creó, a través de un testamento autógrafo, una fundación con el fin de hacer obras buenas y nos cambió la vida a todos. Y yo no sería quien soy si mi padre no hubiese muerto en las circunstancias en las que murió y yo no hubiera llevado el duelo de la manera en que la llevé. 24 años después puedo decir que el duelo y la muerte de mi padre me hizo mejor persona, y ahora trabajo de manera intensa
como psicólogo experta en duelo en la fundación que lleva su nombre, y sé de duelo porque he vivido a título personal y porque me he formado como experta en ello. La fundación que lleva el nombre de mi padre tiene dos áreas fundamentalmente, que son salud y educación o formación, y luego tenemos proyectos en distintos países, en Malawi, en Bolivia, en Kenia y en España. El proyecto que tenemos en España fundamentalmente es el de psicología del duelo, del que yo soy orgullosa responsable. No tengo hijos, pero este es mi hijo, ¿no? El área de psicología del duelo. Y tenemos en el área de salud tenemos la terapia clínica, en la que llevo 15 años, y en el área de formación tenemos otras actividades, cursos de experto en duelo y algunas charlas como la de hoy que se enmarcaría en este campo. Estos son algunas palabras breves acerca de mí. Tengo todos esos títulos que no resumen ni de cerca lo que soy, ¿no? Soy licenciada en psicología, máster en psicoterapia individual y de grupo, experta en trauma y en MDR, y durante los últimos 15 años me he dedicado a trabajar con personas que estaban en duelo, a entenderlas y a explicarles lo que es el duelo y lo que es la vida, ¿no? Porque está todo intrínsecamente ligado. Hay poca gente, si vamos por la calle, hay poca gente que no haya experimentado una pérdida de una manera u otra. No sé si tenemos disponible un vídeo. ¿Lo ponemos al final? Sí. Vale, bueno, pues sigo con una tontada muy graciosa que os iba a poner, pero la pondremos al final, que tampoco... Creo que sí. Ah, bueno, tenemos una. ¿Sí, no? ¿O no? Bueno, esto es una tontada que me pasó el otro día dando formación. Yo doy muchas charlas de formación y en una charla que tenía con mis alumnos en el curso online tenía una sesión programada de Zoom y estaba jugueteando, se me era fatal la tecnología, como veréis, y estaba jugando y me puse fondos de pantalla y me puse... Bueno, y ahora sí veremos una tontería que me pasó el otro día para que veáis que yo soy todos esos títulos súper serios y también esto. Que si no, así, si lo cuento, si no, exploto, pero... habría que subirlo, ponerlo desde el principio. Vanessa. Sí. Hola, mira, es que tengo un problema. Es que he estado jugando con la plataforma de Zoom. Esto es lo que me pasó 5 minutos antes de empezar. Hola, mira, es que tengo un problema. Es que he estado jugando con la plataforma de Zoom y he cogido un avatar. Y ahora no sé dónde coger Sí, soy un gato. Ya, sí, ahora puedo dar una charla y soy un gato. ¿Qué movida? ¿De dónde habéis sacado esto? Tengo a una chica esperando para entrar, pero claro, es que soy un gato. ¿Sabéis? Espera, no. Sí. ¿Cómo lo he hecho? Espera, seleccionar fondo virtual, ya está. Avatares, ninguno. Y ahora voy a quitar otra cosa de los filtros de vídeo. ¡Ah, qué alivio! Venga, ahora te veo. Bueno, esto es lo que pasó el principio. Que habla también sobre mí. Bueno, la primera vez que tengo conciencia de haber dado una charla más o menos de quitar la atención de un cierto número amplio de personas fue en un hospital, eran 15 enfermeras, yo estaba en la unidad de cuidados intensivos, tenía 6 años, había sufrido un derrame cerebral y había estado en coma una semana, y cuando me desperté me pareció muy interesante comunicar aquello sobre lo que yo era experta, y entonces concité la atención de todas estas 15 enfermeras y les dije: yo sé contar hasta 10 en inglés. Hoy ese es el primer mensaje que di recién salida del coma. Y hoy, que vengo desde Madrid trayendo la lluvia, vengo a contaros, porque me sigue apasionando eso de transmitir lo que sé, vengo a hablaros de todo lo que sé sobre el duelo, pinceladas sobre lo que sé sobre el duelo y el amor. Creo que tenemos que apuntar. El título
de la ponencia suena un poco a película de Antena 3, ¿no? Pero es verdad que el amor, si tuviera que hablar de amor, el amor es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza, y yo puedo hablar en primera persona porque me considero una persona que he sido muy amada desde infancia. He tenido una infancia muy feliz, mis padres me han querido mucho, no tengo hijos, como digo, pero he conocido el amor verdadero y auténtico de un padre y de una madre, y he sido muy amada por mis pacientes, y he sido muy amada por mi familia, he sido muy amada por mis amigos, y sé la fuerza que supone transgresora, la fuerza que supone el amor, ¿no? Y además yo tengo un esquema, y es que el amor está casado tiene diversas parejas, y de alguna de esas parejas tiene como hijos la belleza, la esperanza y la bondad, que en realidad son cualidades o actitudes que forman parte también de la vida. Por eso hoy en la charla, aparte de contaros tontadas sobre el duelo, quería hablaros de la importancia de la belleza. Para mí la belleza, como hija del amor, independientemente de que luego hablemos más profundamente de esto, he querido traeros una historia muy bonita que no sé si conocéis, seguro que hay algún iluminado aquí que lo conoce y me revienta la historia, pero no levantéis la mano. Yo me he enterado hace poco de una historia que es verdad y sobre la que se ha escrito un libro, y es que Kafka, Frank Kafka, que era un escritor famosísimo, que escribió La Metamorfosis, entre otras, un día estaba paseando por un parque cerca de su casa. Él estaba muy enfermo de tuberculosis, creo que es, y vio una niña llorando y le partió el corazón ver a esta niña llorando, y él, que era escritor, se acercó a la niña y le dijo: ¿qué te pasa? Y dijo: he perdido a mi muñeca. Y él, que no sé cómo se le ocurrió esta idea, le dijo: pero tu muñeca no la has perdido, tu muñeca ha sido de viaje. Y dijo: ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe que la muñeca ha sido de viaje? Y dijo: pues porque yo soy un cartero de muñecas y tu muñeca me ha escrito una carta. Y entonces él comenzó febrilmente a escribir cartas día tras día, y todas las mañanas iba al parque y le leía a esta niña diminuta, que tendría 5 o 6 años, le leía historias sobre esta muñeca, que había visitado Mongolia, que había estado en África, que había sido muy feliz, para ir un poco enseñándole, ¿no?, las cosas que había visto, para que le consolara de alguna manera. Y llegó un momento en que la niña estaba enganchadísima a las historias de Frank Kafka, y la pareja o la mujer de Frank Kafka también le decía: oye, dedicas muy poco tiempo a tu trabajo y mucho tiempo a la niña. Total, que hubo un momento en el que Frank Kafka le compra una muñeca que compra en Berlín y se la regala a la niña, y la niña le dice: pero esta no se parece a mi muñeca. Y entonces él escribe una carta en la que la muñeca le dice a la niña: los viajes me cambiaron. Y un año después Frank Kafka muere, y la niña encuentra en la muñeca, dentro de la muñeca, una carta que dice: todo aquello que posees algún día lo perderás, pero el amor encontrará la forma de volver a ti. A mí me pareció una historia bonita para traeros hoy, porque la belleza es una de las cosas que pueden aliviar el dolor del duelo. Pero mi especialidad es el duelo, y quería empezar a hablaros de una de las definiciones que más aceptación, no es la que más me gusta, pero es una de las que más aceptación tiene a nivel académico, que es que el duelo es el proceso normal que sigue a la pérdida de un ser querido. Y esta definición, que es muy congruente, ya dice varias cosas. Una es que conlleva tiempo, es decir, que no es inmediato, no es algo inmediato. Otra es que es normal, lo normal es sentirlo, y lo normal es no sentirlo, ¿no? Por eso, en un mundo que rechaza el dolor, que rechaza el valor del sufrimiento o de la tristeza, bueno, pues decir que no sentir dolor sobre todo ante la pérdida de un hijo, ante cualquier tipo de pérdida, ¿no?, pero sobre todo ante la pérdida de un hijo, lo raro sería que no produjese ningún tipo de dolor, porque al final duelo es una palabra de origen latino, y los latinos fueron una civilización que nos han legado el lenguaje. Si algo sabían estos hombres, es del lenguaje. Y ellos dicen que dolus significa dolor. Entonces, el duelo implica dolor, independientemente de la forma que adopte ese dolor para cada uno, ¿no? Porque, si quieres pasar una más, el duelo se suma a lo que una persona ya es. Entonces, hay que entender
que a la hora de describir el duelo hay que describir también como el contexto que tenemos cada uno de nosotros. No significa lo mismo una pérdida hoy que una pérdida mañana o dentro de un año, ni significa lo mismo la pérdida de un padre que la de un hijo, ni... o sea que hay que... El duelo, cada persona es única y cada duelo, cada proceso de duelo, cada pérdida se suma a lo que cada persona ya es. Y otra cosa muy importante es que la primera pérdida que se afronta en infancia moldea, aunque no impide, moldea mucho cómo vamos a vivir el resto de las pérdidas a lo largo de nuestra vida. Por eso una de las tareas que tiene el terapeuta de duelo es reparar las posibles incorrecciones o errores que se hayan producido al vivir la primera pérdida. Sí. Bueno, como os decía, el duelo implica dolor y la forma que adopta ese dolor en cada uno de nosotros varía, y la gama de reacciones que son normales ante el dolor es amplísima. Yo diría que es prácticamente infinita. Los ingredientes del proceso de duelo para mí serían el tiempo, ¿no? Ya hemos visto que es un proceso y como proceso conlleva tiempo. La administración de las emociones, que esto tiene un apartado aquí a la parte, y la dosificación del dolor. Los seres humanos percibimos el dolor, o sea, si sabemos que el duelo es un proceso que conlleva tiempo y que implica dolor, nosotros solo procesamos el dolor en determinado rango. Igual que los sonidos, que determinados sonidos ni por encima ni por debajo los percibimos, el dolor, para que podamos procesarlo, para que podamos asimilarlo, requiere que sea percibido en un determinado rango, y cada uno tiene un rango diferente, como cada uno tiene un umbral diferente de sensibilidad para la luz, para el oído, ¿no? Entonces la tarea del psicólogo, la tarea del grupo, la tarea del entorno cuando alguien pierde un ser querido es dosificar el dolor para que cada uno pueda procesarlo. Y luego me refiero a la administración de las emociones, y esto tiene que ver con que las emociones, hay dos maneras de vivirlo. Sí, pasamos. Bueno, esta es muy bonita también. No existe, esto me preguntaba antes, ¿no? No existe un tiempo concreto para elaborar un duelo, ¿no? Es verdad que académicamente, a nivel de la Organización Mundial de la Salud y la APA, tienen un acuerdo en torno a los meses o años que determinan que un duelo sea considerado sano o no. Pero también os digo, tanto la APA como la Organización Mundial de la Salud, como cualquier acuerdo académico, procede de personas, individuos, humanos como nosotros, que han tomado decisiones en torno a cuánto dura un duelo. Pero la realidad, si entendemos el duelo en su contexto, la realidad es que no existe un tiempo concreto para elaborar el proceso de duelo, y que el hecho de pensar que tiene un tiempo concreto o que debemos finalizarlo antes, acelerarlo o dilatarlo en el tiempo, puede hacer que censuremos emociones o aceleremos un proceso que en realidad no se puede acelerar, ¿no? Por eso sale esa tortuguita. Hablando de la administración de emociones, el duelo habitualmente se presenta en forma de oleadas, como que uno tiene una vida normal y de repente aparece una oleada, ¿no? Pues de tristeza o de enfado, o de impotencia, o de vergüenza. O sea, pongo como las emociones más comunes, pero no penséis que estoy hablando solo de las habituales, ¿no? Sino que existen muchas emociones diferentes. Con esas emociones, con cada oleada, podemos hacer dos cosas. Uno es atender esa emoción, por simplificarlo, si hablamos de la tristeza, lo habitual es llorar, y las lágrimas generan un efecto que es muy parecido al Lexatin, que lo conoceréis todos. Vamos, no tengo en el bolso, pero si no, pues hacíamos una caja. Pero el efecto que tienen las lágrimas en el organismo, o sea, estamos preparados para calmarnos a nosotros mismos, pero tenemos que atender a las señales. Entonces, cuando nosotros lloramos, algunos reciben el mensaje de, fíjate, todavía estoy llorando porque... Y eso hace que nos sintamos mal con nosotros mismos. Sin embargo, si uno dice, claro, es la manera que tiene mi organismo de aliviarme en un momento que lo estoy pasando fatal porque estoy triste, ¿no? Entonces nosotros podemos atenderlo, y entonces si lo atendemos toda la oleada hasta que ya no queda más lágrima, o sea, no van a interceptarla en algún momento intermedio, si lo atendemos,
entonces se produce una regulación fisiológica y nos calmamos. En ese momento, que no quiere decir que dentro de 20 minutos no vuelva a aparecer otra oleada. Y luego puede pasar que digamos, pues no la atendemos, ¿no? Porque, bueno, pues por ideas que tenemos en la cabeza preconcebidas, ¿no? Pues, oye, llevo llorando demasiado tiempo, o la gente me pide que esté mejor, y pues también la gente se merece que yo esté mejor para ellos. Si no lo atendemos, a corto plazo, bueno, pero a largo plazo eso cronifica y perpetúa el dolor. ¿Por qué? Porque lo que no, lo decía sabiamente Santiago Segura en una de sus películas, ¿no? Lo que no sale se queda dentro. O sea, al final, yo tenía un profesor que lo explicaba muy bien. Él decía que todos los individuos tienen, simbólicamente, tenemos una botella de lágrimas por la persona que ha fallecido. Y entonces decía él, en la medida en que la vuelcas, la vas vaciando. ¿Qué pasa si te encuentras con una persona que hace 5 años o 20 años que ha perdido a alguien y no lo ha superado? Pues que tiene su, decía él muy gráficamente, porque tiene su botella intacta. O que la ha inclinado pero ha decidido, pues ya ahora ya no me inclino, pues te queda la mitad o te queda un cuarto, ¿no? Subjetivo. Entonces, si no lo atendemos, lo que hacemos es perpetuarlo. Si esto fuera una cuestión médica, ¿no? Nadie iría al ambulatorio y le dirían, no, pero usted ya vino ayer. Ya, yo vine ayer, pero a mí es que me sigue sangrando la pierna. Ya, pero si a usted ya le curé yo ayer, ¿por qué le voy a curar? No, pues no te dicen eso. Pues le curan hasta que a uno se le quita la herida, ¿no? Entonces, esa impaciencia que tenemos en torno a cuánto dura, que ha sido un tema como muy preocupante a lo largo de los años, ¿no? Está muy extendido que el duelo dura 1 año. Y yo creo que está asociado con que, antropológicamente, antes el luto duraba 1 año, que era el signo social, ¿no? Vestías de negro 1 año. Y creo que no se podía cantar, o no sé, bueno, había como normas no escritas, culturales, en torno a qué se podía hacer durante ese año. Y eso hacía que la sociedad te identificase con facilidad, ¿no? Una persona va de negro porque está de luto, y como está de luto ha tenido una pérdida, y como ha tenido una pérdida hay que ser compasivos con ella. Se les perdonaban las deudas y se les hacían más favores, se tenían, ¿no? Como que se vigilaba, era una manera que tenía la sociedad de saber que tenía que prestar más atención a esta persona y que tenía esta persona a identificarse como con un señalador diciendo, cuidado conmigo porque estoy frágil. Ahora eso lo hemos perdido, pero se ha quedado como esta reminiscencia del duelo dura 1 año. Y entonces nos han contado que el duelo dura 1 año y el duelo de verdad que no tiene tiempo. O sea, y además es que no elegimos lo que sentimos. Decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Entonces, por mucho que pensemos que el duelo dura 1 año, o que los 150 psiquiatras o los 150.000 digan que 1 año y medio ya es una cosa patológica, al final el nombre no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es cómo nos sentimos por dentro. Entonces, insisto, si el duelo, cuando se presenta la oleada, si el duelo se atiende, se produce una regulación momentánea, fisiológica. Si avanzas un poco, hay una frase de Shakespeare. Yo cuando empecé a trabajar empecé con esta frase. No había leído nada más. Yo tenía un profundo rechazo a la fundación porque hablaba de duelo y yo estaba en duelo. Yo tardé casi 10 años en superar la muerte de mi padre. Y entonces yo me leí esta frase, ¿no? La pena que no hablo murmura en el fondo del corazón y me invita a romperse. Y con eso me soltaron, era psicóloga, pero no nada más. Y entonces yo trataba de potenciar que la gente me hablara del dolor para que lo chocara, con mucha dificultad porque se mezclaba con el mío, pero bueno, pasamos una más. Esto es lo que os he explicado, ¿no? Que fisiológicamente estamos preparados para atender el dolor y que las lágrimas humanas salen, pero que para que eso suceda tiene que producirse todo el ciclo emocional, todas aquellas veces que las oleadas se produzcan. Y uno me dirá, todas las 25 del día, bueno, pues a lo mejor te puedes dejar 5. ¿Sabes? Esto tampoco seamos rígidos, o sea, no es que nunca puedas. Significa que tienes más probabilidades de facilitar la resolución si de esas 25 atiendes 20 que si atiendes 2. Pero que si no atiendes ninguna y lo atiendes una vez a la semana con tu psicólogo, también puedes avanzar, ¿no? Pero que esto progrese en el tiempo y entonces el dolor cambia de forma. Como el dolor es tan subjetivo en la medida, ¿no? Yo suelo decir, para que la gente pueda hacerse como una imagen de lo que es el dolor, suelo decir que el dolor varía en intensidad, en frecuencia y en duración.
y hablamos de oleadas, ¿no? Entonces, al principio aquí he representado una curva en la que la intensidad es muy elevada durante mucho tiempo, ¿no? Es algo que es muy frecuente, dura todo el tiempo y es muy intensa. Si hemos aplicado esto que os digo de cada vez que viene una oleada, más o menos el porcentaje está a mi favor, lo voy procesando, pues entonces es un poco menos frecuente, pero todavía muy intenso y duran un poquito menos que esta. Y aquí tenemos una imagen que podría representar, vamos, que podría ser esta curva, podría ser otra, he puesto esta porque la ponente era yo. Aquí es un poquito menos intensa, un poquito menos frecuente, y aquí ya es picos que duran, ¿no? Hay un momento cuando se está acercando el final del duelo en el que hay un pico muy elevado que dura muy poquito tiempo y luego se espacia y deja una tregua. Y la tristeza como tal también evoluciona, porque la tristeza pasa de ser la angustia, que es una emoción como muy intensa, empieza siendo muy líquida, si hablamos de tristeza, pues con las lágrimas. Luego la tristeza se vuelve muy densa y entonces es difícil llorar y se convierte a veces en falta de ilusión, porque, no os lo he dicho, pero el dolor es incompatible con la ilusión, vaya. Bueno, no pasa nada. El dolor es incompatible con la ilusión y entonces cualquier intento que hagamos de sentirnos ilusionados cuando estemos en duelo, dicen que es imposible saltar y estar triste, ¿no? O reírse a carcajadas cuando se te ríe toda la expresión, ¿no? Cuando te ríes con todo tu alma y estar triste. Pues esto es igual, es prácticamente imposible estar triste y alegrarse o tener ilusión al mismo tiempo, con lo cual la gente, en vez de tratar de atender la tristeza, como os he explicado yo, siguiendo el ciclo de las emociones, lo que hace es ir directamente a ponerte una cosa graciosa, un cine o ¿no? Entonces se desajusta mucho. La persona en duelo, que a veces es la que quiere estar mejor, porque tiene prisa, quiere participar en eso, pero no disfruta, ¿no? Y entonces te dicen, tengo de todo, pero no disfruto. Bueno, no es que tengas de todo, es que no estás actuando conforme a la realidad. Seguimos. ¿Veis? Esta ya sería, ¿no?, como muy diluido. Vale, ¿cómo se supera un duelo? Entonces, si hubiera que buscar una fórmula resumida, ¿no?, en el tiempo que nos hablara de cómo se supera un duelo, yo diría que una de las normas es permitir que el dolor esté, ¿no? Porque a veces se dice, ¿y qué hacemos con el dolor? Pues el mero hecho de aceptarlo reduce la intensidad del dolor que sea, ¿no? Porque cualquier pelea que te enfrente a tu dolor, ya sea tristeza, impotencia, vergüenza o enfado, cualquier represión que hagamos sobre la emoción la va a fortalecer. Entonces, hay que permitir que el dolor esté y hay que dejar que salga en la forma que sea. Para eso a veces necesitamos ayuda terapéutica, porque dosificar el dolor es muy complicado, ¿no? Por eso a veces los psicólogos hacemos esa función de acolchar o amortiguar el dolor. El duelo al final es un proceso muy intuitivo. Tenéis que tener en cuenta que desde que el hombre es hombre, desde que somos Homo sapiens, hemos vivido pérdidas a lo largo de la historia. Todos los seres humanos que han estado en la Tierra antes que nosotros han vivido pérdidas. Y estamos aquí sobre la faz de la Tierra, no sé por cuánto tiempo, pero estamos sobre la faz de la Tierra, que tenéis un poco de Putin también, de las condiciones climáticas, pero hemos debido hacerlo bien, ¿no? Y tenemos recursos para superarlo, ¿no? Y por eso hay que respetar esa intuición natural que surge en el organismo cuando tenemos una pérdida. Salvando que, esto tiene una excepción, salvando que la intuición que te nazca sea meterte en la cama 24 horas. Si hablamos de esa intuición, no estamos afinados. Pero en general, uno va descubriendo que tiene una necesidad que puede ser algo tan sencillo como pues quiero dormir una hora más. Y a lo mejor no te lo puedes permitir, pero entonces tienes que hacer como una especie de negociación. Bueno, pues no voy a dormir una hora más, voy a dormir media hora más, pero tampoco me voy a poner a trabajar 40 horas o 24 horas en un día, ¿no? Como que hay un intermedio. Hay que ir respetando las necesidades que aparecen y esto tiene mucho que ver con lo social, ¿no? Que a veces la gente te exige quedar, ¿no? Y te dice, pues te llamo y nunca quieres quedar, ¿no? Esto sonará mucho. Y lo contrario también, porque el mundo pasa de todo. Y entonces las necesidades funcionan de la siguiente manera. Cuando tú tienes una necesidad
necesidad, por ejemplo, una necesidad de tipo fisiológica de beber agua, ¿no? Si yo lo tuviera ser, que no es el caso, pero si tuviera, hasta que yo no bebiera no podría concentrarme en nada más. Las necesidades emocionales son parecidas. Cuando uno tiene una necesidad, por ejemplo, estar acompañado, o estar a solas, o salir de casa, ¿no? Cuando tiene distintas necesidades, ser abrazado, ¿no? Abrís el abanico de todo lo que necesitéis, cada uno piense en lo suyo. Cuando uno lo satisface, esa necesidad se desdibuja y aparece la que está detrás, ¿no? Porque estamos siempre satisfaciendo necesidades. Y si no puedes satisfacerla, porque a veces dices, pues yo lo que quiero, aparte de pedir cosas imposibles, pues que vuelva a mí, no me puede volver. O yo lo que quiero es que se me quite la tristeza. Bueno, pues quizá no podamos cumplir o cubrir toda esa necesidad, pero sí podemos hacer cosas que nos protejan. ¿Qué te ayuda a ti a cubrir la tristeza? Pues oye, pues me ayudan que me llame mi primo no sé quién, que me consuela mucho porque el tono de voz, pues podemos hacer cosas de manera proactiva, ¿no? Buscar apoyo, perdón, seguía con lo anterior, que es más interesante. Buscar apoyo, y buscar apoyo, creo que lo he mencionado también antes, transformando las quejas en peticiones activas, ¿no? Yo no sé si alguno de aquí os lo he contado, tuve un paciente que se había muerto su hijo y estábamos trabajando muy bien, un señor encantador, se había muerto su hijo pues de 20 y algo años, era un señor adorable, lo recuerdo como si fuera ayer, es uno de mis mayores aprendizajes en terapia, todo lo que sé se lo debo a ellos. Y en esta ocasión, pues vine a terapia descompuesto y me dice, ¿no sabes lo que me ha hecho la cabrona de mi cuñada? Y digo, pues no. Y dice, pues no va la tía y me dice que me deja su casa el fin de semana para mi mujer y para mí. Y entonces me quedé un poco, ¿no? Como esperando que me dijera y me ha dejado, no sé, yo que sé, me dejaba de la nevera que se podría o algo así, ¿no? Y le digo, pues, perdóname, pero no te sigo. Y me dice, pues hombre, que sabiendo como sabes que nosotros lo que necesitamos es estar rodeados de gente y acompañados, que cuando nos quedamos solos mi mujer y yo lloramos a mares, que me diga que me deja solo, en casa, ¿te parece bonito a ti eso? Y le digo, pero tu cuñada sabe esto. Y dice, pero es evidente. Y digo, perdona, no, discúlpame, no lo sabía. Y entonces me quedo así pensando y le miro y le digo, ¿tú vas a bares? ¿Tú vas a bares alguna vez? Y me mira así como muy preocupado pensando, ya verás. Y cuando le diga que voy a bares y tomo alcohol, me saca de la terapia. Y me dice, sí, así como muy tímido. Y digo, ¿y qué pides? Y dice, bueno, cerveza, pero solo a veces. Y digo, y cuéntame, entonces tú llegas a un bar, ¿y qué haces? ¿Te trae el camarero una cerveza siempre? Y dice, no, la pido. No me sorprendes. ¿Por qué? Digo, ve. Porque es evidente que tú querías una cerveza, que el camarero te viera venir y que te dé la cerveza, ¿no? Sería lo ideal. Y si no, vete del bar. Si tú ves que llegas a un bar, te sientas y no te traen una cerveza, pírate. Y me dice, no, pero los bares, digo, pues que la vida son bares. La vida son bares, aquí en España. La vida somos un bar, ¿no? Las relaciones sociales son un bar. Tú puedes ir y pedir lo que necesitas. Que puede pasar que en el bar te digan, pues no lo tenemos, pues anda que no hay bares. Pues si no pasa nada, sin actitud, yo la pedí en otro lado. Pero lo que no puede ser es que estemos esperando algo que necesitamos con todas nuestras fuerzas y que no decimos porque es evidente. Porque si hemos llegado a la conclusión de que cada duelo es único y que existen generalidades en torno al duelo, pero no universalidades, entonces estaremos de acuerdo en que los demás no tienen por qué saber que nosotros tenemos una necesidad muy concreta, que es pasar el fin de semana acompañados en la casa de la sierra. Claro, si fuera tan evidente, yo no estaría aquí dando una charla, os traería una cosa súper evidente, un par de presentaciones y os diría la clave del duelo. Estos son pinceladas que cada uno adaptará a su contexto y a su forma de ver la vida. Pero insisto en que es importante aclarar, primero para uno mismo, porque a veces yo le digo a la gente, ¿tú qué necesitas? Y me digo, pues como diciendo, pues tú sabrás, digo, yo qué voy a saber, ¿no? Y entonces nos pasamos un rato discutiendo quién tiene que saberlo. Cada uno tiene que centrarse en qué necesita, porque muchas veces estamos desorientados en relación a lo que necesitamos y a lo que no. Y una vez sabiendo lo que necesitamos, pedirlo. Que insisto, que no es que tengamos derecho a que nos den todo lo que pidamos. Que parece que, ¿no? Que como lo he pedido, pues ahora me lo tiene que dar. Pues a lo mejor no te lo puede dar, o no te lo quiere dar, y está en todo su derecho. Pero vamos a ser más felices si lo pedimos que si no lo pedimos, porque estamos siendo proactivos y estamos haciendo todo lo que podemos para ser felices independientemente de cómo salga eso.
porque vivimos en un mundo que es un poco tiránico en cuanto a ser felices, y yo creo que la necesidad exacerbada de ser feliz a veces nos censura, ¿no?, la capacidad de serlo realmente de manera espontánea. Otra de las maneras que hay de superar el duelo es hablando, porque hablando se libera cortisol, que es la hormona del estrés. Mi madre dice mucho que voy a ser eterna, porque hablo mucho. Tengo un paciente que hace unos años escribió un libro que se llamaba La mujer que me escucha. Mi madre quiere cambiarle el título a La mujer que no calla. Hablar, sobre todo si hablamos de cosas que tienen que ver con el corazón, libera tensión. Por eso la terapia convencional está en forma de diálogo, ¿no? Llorar, ya lo hemos dicho, llorar es una de las maneras que tenemos de aliviar el dolor, porque calma de manera fisiológica, pero real, que se ha analizado. Es muy parecido las lágrimas humanas al bromazepam, al Lexatin. Y una anécdota muy interesante que cuenta William Burden, un estudioso del duelo norteamericano, constructivista. Sé pocas cosas más sobre él. Bueno, sé que tiene una pick-up blanca porque me gustaba tanto que un día me metí en Google Maps porque había metido su dirección y tiene una pick-up blanca. Estoy esperando a que me denuncie por acoso. El caso es que este hombre decía que se ha descubierto que en la naturaleza las ostras, que son monógamas, no sé cómo lo nombremos, pero son monógamas y viven en pareja toda su vida, cuando pierden a la pareja, la ostra superviviente segrega una sustancia que solo segrega en ese momento, que es prácticamente igual en la composición que las lágrimas humanas. O sea que la conducta de llorar, la expresión emocional del llanto, está instalada a nivel biológico. Otra cosa que podemos hacer es detectar y cuestionar todas aquellas ideas irracionales sobre el duelo y las expectativas propias y ajenas que nos han transmitido sobre el duelo, ¿no? Ya he dicho que no hay universalidades sobre el duelo, pero sí que hay generalidades, y yo creo que a todos nos ha pasado esto que nos han vendido de que el tiempo lo cura todo, ¿no? Yo lo que he leído es que el tiempo lo único que cura es el jamón, ¿no? Porque en realidad el tiempo como tal, o sea, yo no haría un esfuerzo de trasladarme de comunidad autónoma, ni haría terapias, ¿no? Le diría a la gente, pasa aquí, estate en mi despacho 5 sesiones, y si viera que no, pues oye, pues te receto 5 más, y así hasta que alcancemos el éxito. Pero en realidad tiene que ver con lo que uno haga con su tiempo, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas que podemos contrastar, que son irracionales. Otra de las ideas que podemos contrastar es que nos han dicho mucho lo de a él o a ella no le gustaría verte así, ¿no? Pues eso, que puede resultar una idea que seguro que a muchos os corresuena, ¿no? Pues es que en realidad, como no podemos elegir qué sentimos y qué emociones tenemos, lo peor, si encima de que las sentimos, las intentamos censurar para complacer a un tercero que ni siquiera está, pues lo único que hacemos es, volviendo a las diapositivas anteriores, interrumpir un proceso que es natural, ¿no? Entonces esto de a él o a ella no le gustaría que tú sufrieras, decía un cómico, ¿no?, que se había muerto su mejor amiga, pues no se hubiera muerto la cabrona, ¿sabes? A mí me cuenta, si fuera a mí me da pena, ¿no? Y más cosas que pasan en relación a las ideas irracionales. Bueno, pues que si lloras mucho tiempo se puede convertir en depresión, no sé si lo habéis oído, pero casi todos mis pacientes han llegado con la idea de que tienes que interrumpir las emociones porque en algún momento, si no, el duelo se convierte en depresión. El duelo y la depresión son entidades diferentes, se parecen, pero son entidades diferentes. Ningún duelo, hasta la historia de lo que yo llevo trabajando a nivel clínico, ningún duelo se ha transformado en depresión por el mero hecho de llorar más bien al contrario, ¿no? A veces sucede que la depresión, como diagnóstico o etiqueta clínica, que tampoco me entusiasman, pero bueno, ya que están las utilizamos, la depresión aparece muchas veces del efecto de haber resistido tanto y haber aguantado tanto y haber gastado tantos recursos emocionales en atender cosas que nos hemos quedado en números rojos a nivel emocional.
Bueno, y entonces viene mucha gente que dice, he aguantado mucho, he sido muy fuerte toda la vida y no entiendo por qué ahora estoy así. Y entonces yo le hago un estado de todas las pérdidas que he tenido a lo largo de la vida, evaluándolas numéricamente para que se dé cuenta de que es una cuenta de banco también. Y entonces te das cuenta de que eso sí puede ir en una depresión. Y otra de las formas que tenemos para superar un dolor es dosificar el dolor, ¿no? Tratar, a veces se trata, claro, cuando yo a mis pacientes les digo es que tienes que dosificar el dolor, pero estate con lo que hay, y me miras como si estuviera hablando, claro, lo entiendo, ahora lo entiendo, porque yo hablo de una cosa como que sé y que es muy sentida, pero en realidad se trata de que cuando aparezca una emoción podamos respetarla, sin hacer nada, ¿no? Porque la gente me dice, ¿qué hago? Y porque he probado yoga, he probado hipnosis, he probado acupuntura, he probado hacer ejercicio, y digo, nada. Y me miran como diciendo, será coña, ¿sabes? Que me vino a una terapia y me dice que no haga nada. Sí, pues precisamente la clave es no hacer nada. O sea, no hacer nada es lo que posibilita que suceda todo, ¿no? En el centro de la experiencia humana, el permitir una emoción que viene con un mensaje muy potente, que puede ser recrear una relación que antes era física y ahora vive del recuerdo, vive de energía, vive de la memoria, hablar del sentido de las emociones, de todas ellas, reconocerlas y vivirlas, eso hace que podamos ir procesando el dolor poco a poco. Claro, y me dicen, ¿y cómo dosifico? Pues oye, si puedes aguantar 5 minutos sin interrumpir y irte por allá a dar una carrera porque eso te despista, pues que sean 5, y si pueden ser 7, pueden ser 7, ¿no? O sea, cualquier cantidad de dolor procesado es mejor que ninguna, ¿no? Como dice José Monta, más vale rico y con salud que pobre y enfermo, ¿no? Que puede parecer una obviedad, pero es que es así. Eso es lo que os contaba del comportamiento paradójico de las emociones. Cuando os hablaba de la relación inversión proporcional del dolor y la ilusión, cuando el dolor va bajando, lo notamos porque hay pequeños brotes de ilusión. Una de las fórmulas que tenemos de identificar que una persona está mejorando es que se siente culpable porque se siente mejor. Y entonces la gente me dice, pues me siento culpable. Y digo, ya, pero es que ahora te sientes mejor. Porque antes no te sentías mejor. Entonces, es verdad que puede aparecer una sensación de deslealtad cuando uno se siente mejor. Aparecen, sobre todo en casos de pérdidas de hijos. Y entonces lo reconocemos por esos brotes verdes que no son tan duraderos, pero que empiezan, ¿no? En terapia. Vamos. Esto es lo que se hablaba de la tristeza. Este personaje me encanta de esta película de Disney, adorable, que al principio es muy líquida, entonces la angustia pasa a ser tristeza, la tristeza pasa a ser pena y la pena acaba siendo nostalgia. La nostalgia en griego significa dolor por el retorno, ¿no? Nostos, algo. Bueno, espero que no haya aquí ningún catedrático. Y seguimos avanzando. Ayuda en el duelo. Pues, ¿no? Que es, me parece muy bien esa hojita de imagen, lo alabo porque no es mía la presentación, es de la gerente de la fundación, que es muy ordenada, porque al final en terapia una de las cosas que hacemos es ordenar lo que hay, ¿no? De todo, o sea, no cambiamos nada, no tenemos el poder de transmutar, ¿no? en oro una materia que no tiene valor, pero es verdad que podemos ordenar toda experiencia y darle un sentido. Una de las cosas más poderosas que existe para curar el duelo es una teoría. Los seres humanos necesitamos explicar por qué nos suceden las cosas que nos suceden. Entonces, darle una explicación o darle un sentido le resta peso. No es lo mismo tener dolor a barullo que decir, estás triste porque la pérdida implica tristeza. Y estás echando mucho de menos a esta persona. Y es normal que lo eches de menos porque tenía mucho valor para ti. Y este proceso dura un tiempo que va a estar en función de cuánto drenes. Y tienes que aprenderlo, ¿no? El poder, por eso he sido un poco pesador en la parte más teórica, porque en realidad el poder poner nombre a todo esto y darle un sentido y darle una explicación puede aliviar mucho el dolor del duelo. Porque no es lo mismo sentirse desordenado de... La gente llega a terapia y te dice, creo que me estoy volviendo loco. No te estás volviendo loco. ¿Es abrumador lo que sientes? Sí. Pero no te estás volviendo loco. Es una experiencia humana en el contexto de un montón de pérdidas. El otro día una paciente muy mona que tengo
ya no es muy paciente, le doy adelanta, espero no haberme precipitado, me decía, es que tengo mucha ansiedad. Y decía, es que a veces tengo ansiedad, y digo, ¿tú te crees que con la que está cayendo lo normal sería que tú no tuvieras nada de ansiedad? Sería cambiar de trabajo, esta es periodista, trabaja en... ¿Sabes? Digo, ¿pero te parece normal que él no tenga ansiedad? Si nos estamos volviendo locos y estamos queriendo hacer cosas que no son. Entonces, al final, darle sentido a lo que nos ocurre y darle explicación es una de las cosas que hacemos los psicólogos en terapia. Y si os fijáis, el paso de la terapia a la ausencia de terapia es la manera que uno tiene de hacerse cargo, ¿no? Uno vive en terapia la sensación de que tu terapeuta se hace cargo y da explicaciones de lo que ha pasado y te escucha y te dice, eso que sientes es normal porque todo lo que sientes es normal, porque tiene un sentido en tu contexto. Pues es como cuando dices, ¿es normal que me duele la cabeza? Pues hombre, así a secas no, pero si me dices que te has dado un golpe con la puerta dental, entonces sí. Entonces, en el contexto de cada uno de vosotros, lo que sentís es normal. Sabiendo que me digáis que han pasado 58 años exactos, con 2 días, y entonces ya sería una cosa como para atender. Pero dentro del sentido común, tener dolor es normal. Entonces, el paso de la terapia, el alta en la terapia, consiste en que uno se hace cargo de que esas cosas que siente las identifica, las nombra y les da una explicación. Esto me pasa porque yo quería mucho a mis hijos, o esto me pasa porque hace mucho tiempo que no pensaba en ellos y ahora me ha dado un revolcón, ¿no? Estoy en esa fase en la que he tenido una curva y le he aceptado y he tenido una tregua, pero vuelve porque es un recordatorio. Entonces, al final, la terapia es como un ejemplo, es un ejercicio de enseñar lo que puedes hacer fuera de ella, ¿no? Y uno aprende eso durante un tiempo y luego se da de alta, ¿no? El acompañamiento es una forma terapéutica de estar con la persona, la presencia, el dolor necesita testigo. No sé cómo vamos de hora, sí. 8 menos 10. 8 menos 10, eso es bien, ¿no? Sí. El tren no ha salido todavía, ¿eh? Ya digo, no, me pierdo. Uno de los sentidos que os decía es que el acompañamiento es otra forma, ¿no? Que el dolor necesita testigos, la presencia, ¿no? De otro ser humano que valide lo que sentimos, ¿no? Que reconozca, identifique y valide por nosotros y que nos calme. En realidad la terapia se parece mucho a tener un hijo, porque me aproximo muy brevemente en la teoría del apego. Cuando el ser humano nace, ¿no? De bebés, los cachorritos, los padres los consoláis, ¿no? Y cuando un niño se cae, el papá le dice, no te preocupes, no pasa nada, está todo bien, y le transmite con esos abrazos y con esas canciones de cune, con ese no pasa nada, culito de rana, no sé qué, esas fórmulas mágicas misteriosas, le transmite una idea al bebé que es, pase lo que pase, va a estar todo bien. En terapia, el adulto, el ser humano necesita un otro mayor que le diga, no te preocupes, pase lo que pase, todo estará bien. ¿Y cómo lo transmite? Lo transmite diciendo, estoy muy triste, no pasa nada, ¿no? Entonces te sorprende de que le dices a tu terapeuta o a tu acompañante, ¿no? Y te dice, no pasa nada, no te preocupes. Y a lo mejor por dentro el otro está diciendo, madre mía, qué lío, ¿y ahora qué hacemos? Pero a ti no te lo dice y por eso es muy importante. Entonces, de alguna manera el terapeuta o el acompañante tiene esa manera de transmitir, independientemente de lo que te esté pasando ahora, está todo bien y puedes confiar. Y si pasa algo, le daremos sentido y le daremos significado. Y eso es lo que ayuda. Acompañamiento, escuchar, transformar las quejas en peticiones, poder hablar. Ya os he dicho que yo, si no llevo 250, será validado. Ser validado, ser traducido, esto es una cosa muy importante. Las personas a veces decimos cosas que no son las que realmente queremos decir, ¿no? Decimos ya voy a llegar y en realidad estás diciendo me preocupo por ti, me gusta que me llames, me gustaría que estuvieras mejor que nunca. El mensaje es mucho más potente si dices eso. Parece que el llévame a llegar es un poco como el ejercicio más pesado, ¿no? A veces hay que traducir los mensajes de lo que nos dicen, ¿no? Te dicen, ya se te pasará y te están diciendo, ánimo, ánimo, me gustaría que estuvieras bien. Son mensajes diferentes, es importante que nos traduzcamos
para ser lo más honestos posibles en el lenguaje y que aprendamos a traducir lo que los demás quieren. Y además, yo ahora lo hago, traduzco los mensajes en mi casa, ¿no? Que son así como más serios, y le digo, ¿en realidad me escribe decir que me quieres mucho? Y me vienen así como diciendo, sí. Pero se quedan un poco sorprendidos, ¿sabes? Como diciendo, te he dicho que me llames a llegar. Ya, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces estoy enseñando toda mi vida a manejar los entornos emocionales y generar explicaciones de lo que nos ocurre. Avanzamos, ¿no? Y entonces os hablo de lo que daba sentido a esta charla, que es el título El duelo y el amor. Y es que no hay uno sin otro. ¿Por qué? Porque no hay duelo sin pérdida, ¿no? Si os acordáis, en la frase inicial decía que es el proceso normal que sigue a la pérdida. La pérdida implica amor. No perdemos lo que no hemos amado. Por eso, al final, el duelo es una forma de sufrir por amor, ¿no? Estamos doliéndonos por amor. Y hay una, os decía que académicamente hay una definición, ¿no?, de duelo que es muy aceptada, que es ese proceso normal que sigue a la pérdida, pero hay una que me parece mucho más bonita, y en vez de decirla yo y descubrirla yo, la he descubierto una psiquiatra de Columbia, que me fastidia, estoy enormemente cabreada con esto. Y esta mujer dice que el duelo es la forma que tiene el amor, el duelo es la forma que tiene el amor de hacerse presente en la vida, ¿no? Es el amor de vuelta, ¿no? Es el precio que pagamos por ver amor, ¿no? Y entonces el duelo tiene que ver con el amor y con el desamor también. Os cuento una anécdota muy tonta que me pasó en una de las primeras veces que hacemos nosotros para atender a la fundación, terapia de duelo gratuita, si queréis llamar. Hacemos una valoración primera y entonces llama a una persona y me pasa la ficha, ¿no? Mi secretaria, y me dice, es una mujer que viene derivada de psiquiatra, de centro de salud mental, que nos deriva todo, y que ha perdido a su marido, y que dice el psiquiatra que no llore, y como han pasado 6 meses, porque es un dolor complicado. Y digo yo, joder, qué bien, no voy a tener trabajo, o sea, va a entrar, te voy a decir que es un dolor complicado, te voy a derivar a la terapia individual y va a ser genial. Entonces yo me planteaba el día, y entonces le digo, pues, buenos días, cuénteme. Me dice, pues nada, he perdido a mi marido hace 6 meses, y dice la psiquiatra que no lloro. Y digo, pues, pero por casualidad, yo podría haberle dicho en este punto, pues, dolor complicado y lo derivamos a terapia. Y me digo, pues cuénteme un poco más, porque habían pasado 3 minutos y me parecía como un poco estafa. Y no cobramos, pero me parecía estafa. Y me dice, pues verás, yo me casé porque me quedé embarazada y vine a un pueblo y estaba mal visto y entonces me casé y bueno, mi marido siempre me maltrató y yo iba haciéndome cargo, ¿no? Y bueno, y cuando yo decidí separarme, pues sufrí una enfermedad degenerativa tal, y se quedó en silla de ruedas y claro, ahí estaba muy feo separarse. Dice ya un enfermo y todo el tío, que yo tenía que asear, lo tenía que vestir, lo tenía... Aún así el tío seguía diciéndome no vales para nada, eres una hija de puta, tal. Dice, bueno, para que te hagas una idea, dice, cuando ya hace 3 meses, hace nada, ¿no? Hace 7 meses, 3 días antes o una semana antes de que se muriera, ya de pura compasión puramente humana, le dije, te quiero, Paco, y me dijo, no te lo crees ni tú. Y dije, claro, es que esta señora no ha tenido pérdida, ¿sabes? Muy rápido en la consulta del psiquiatra, pero si no hay, es verdad que si no hay amor detrás, no hay duelo, ¿no? O sea, que el duelo al final es un reflejo del amor. Y luego porque el amor está detrás de cualquier superación del duelo. Porque la gente que nos encontramos en el camino de este proceso de duelo, ¿no? Ya sea en charlas como estas, en asociaciones, ¿no? Son maneras concretas, el tiempo que nos dedican, la escucha, la atención, son maneras concretas que tienen de operativizarse el amor, porque hablamos en abstracto de la fuerza del amor, pero se puede operativizar. En la fundación había un señor que había perdido a su hijo y decía que él medía el amor de la gente en bizcochos, porque la gente no sabía qué decirle y me traía un bizcocho. Entonces, claro, decía, el que me quiere mucho me trae 2 y el que me quiere menos me trae 1. Tenía la casa testada de bizcochos. Entonces, el amor de alguna manera y el duelo están relacionados no solo por la definición, ¿no? Sino también porque el amor repara el duelo, ¿no? Es un
sirve de alivio al duelo y mientras haya amor, y en esta sala estamos llenos, habrá esperanza. Muchas gracias a todos. No, queda un poquito. Tranquila, que yo tengo el tiempo controlado y no sé qué se No, no es por eso, es por... ¿Qué tal? Si no, pues por qué. Genial. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Dudas? ¿Dudas? Estamos a tiempo, ¿eh? Estamos a tiempo. No sé yo si nos la vamos a poder volver a traer algún día. Ahí el micro, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Reflexiones? Sin duda. Venga, Isa, di algo. Genial. Me ha gustado muchísimo. ¿Sí? Las reflexiones me han gustado muchísimo. Claro. ¿Sabes tú que de las mías? Mm. La reflexión es buenísima. Muy bien. Sí, sí, está vinculado el amor al dolor totalmente. Sí, sí. Me encanta. Yo creo que o sea, siempre me aplico una frase que leí, o sea, una expresión que es, o sea, avanzas en el duelo cuando consigues transmutar el amor, o sea, el dolor en amor. ¿Eso lo habías? No. ¿No? O sea, es verdad, es una verdad como un templo, como lo de más vale vivir con salud que pobre y enfermo. Pero es verdad que lleva su tiempo, ¿no? Que el duelo está hecho de amor, quiero decir que si no hubiera amor no estaríamos en duelo, que habla de la importancia de nuestros seres queridos, del homenaje, pero que también hay un tiempo concreto para que cada uno haga ese ejercicio de transmutar, ¿no? Que es muy delicado, ¿no? Pedirle a alguien eso de transmutar el dolor en amor, es la tendencia a la que todos tenemos que aspirar, sin prisa. De tiempo. Es que Sí, puede ser que, o sea, claro, yo cuando, que oigo, te he dicho que oigo muchísimas charlas de duelo, y yo, o sea, cada uno lleva su dolor independientemente del rol, pero claro, es que cuando es un hijo, Sara, ya. es que es muy fuerte. A mí hasta no me sienta bien, ¿eh? Cuando mi madre, 90 años, tal, pero tu madre ha tenido una vida entera, Ya, pero mi hijo no, ya. ¿entiendes? Entonces, y yo por eso cuando pues, volviendo a la frase esta de transmutar el dolor en amor, yo, claro, bueno, yo hace 4 años que murió mi hijo, entonces, pues vivamos, poco a poco. Pero en los momentos que yo he reparado y he conseguido sentir el amor por Pedri, o sea, lo que quiero decir es cuando hay un dolor tan grande, el dolor tan grande de que se muera un hijo, o sea, imaginaos, ya, o sea, esto es una pasada, cuando ese dolor tan grande, en un momento de determinado, haciendo una meditación, parándote un rato, escuchando música, o sea, sientes que ese dolor tan inmenso, o sea, tiene la misma potencia en condición de amor. Ya. O sea, yo ahí es cuando digo, me siento llena de Pedri, o sea, y ahí, o sea, incluso yo puedo, quiero decir que incluso, o sea, tienes la sensación de que está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso yo cuando yo me sentí muy identificada con esta frase. Sin embargo, yo es que eso de que se pase el duelo, no lo entiendo. No es, cuando o sea, quiero decir, te sientes muy bien durante un montón de tiempo, pero luego a lo mejor, sin embargo, te encuentras en el hoyo. De repente, un Claro, día. es que una de esas creencias irracionales hablan de la superación del duelo. ¿Qué es superar un duelo? Eso es lo que yo quiero que alguien me responda. Claro, pues mira, superar un duelo tiene mucho que ver con cómo defina cada uno de nosotros ese concepto. Porque si lo defines, si para ti superar un duelo significa estar exactamente igual que cuando tu hijo vivía, entonces estamos en una expectativa, bueno, no sé, a lo mejor con magia negra, pero a mí no se me ocurre. Pero si tú, cuando dices superar el duelo, te refieres a que puedes hablar de tu hijo a veces con alegría, o que puedes invertir energía en amor, con amigos, divertirte a ratos, entonces has superado el duelo. Independientemente de que tengas momentos de dolor. Yo he pasado 24 años de la muerte de mi padre, y si leo un poema suyo con emoción, me emociona, pues solo faltaba. Claro, y te da el día que no me pase me habré muerto. Claro. Pero porque además seguramente tú eres una persona emotiva y emocional. Entonces en ese contexto no cabe imaginarse, hay que adecuar la expectativa de qué es superar el duelo
porque habrá gente muy fría y habrá gente muy emocional. Entonces, no le podemos pedir a una persona emocional que ya no vaya a llorar jamás o que no vaya a expresarse de manera emocional. Entonces, la expectativa va a marcar mucho esa, ¿qué es superar un duelo? Pues primero que sea para ti. Pues si para ti superar un duelo es querer levantarte de la cama y tener ilusión, aunque no sea todos los días, porque ojo, la gente que no esté en duelo también le pasa que días que no se quiere levantar de la cama. Es que a veces decimos, pues será el duelo. Pues no, a lo mejor es que tengo un día. O sea, yo tengo gente de la fundación que no ha tenido duelo y que de repente está en un mal humor. Y claro, ellos no me pueden decir, pues ¿por qué es mi duelo? No, porque estoy fastidiada por la vida, porque me pasan cosas, porque la biografía de uno se complican las relaciones humanas, porque tengo alguna frustración, porque... ¿no? Que a veces tendemos, cuando estamos en duelo, a asimilar que todo lo que nos ocurre tiene que ver con el duelo. Y a veces es, oye, pues que tienes baja o alta la TSH, o la T4, o la T3 libre, o que tienes anemia, o que eres celíaco, yo qué sé. Claro, es ¿No? que yo por eso te lo preguntaba directamente, porque lo oigo mucho y digo, pero bueno, que superar un duelo. Y luego dice, volver a ser, no sé, aquí hay muchos papás y muchas mamás que han fallecido sus hijos, y igual dice, volver a ser la que eras. ¿Alguien de los que hay aquí, o sea, es como era antes, de que se muriera su hijo? Yo no digo ni mejor ni peor, es que esto te transforma completamente. Es que si no lo hace... Pero volver a... Yo sé que nunca voy a volver a ser la de antes, nunca. Ahí se quedó esa. Pero sí, Y ahora soy, pero no lo digo con pena, ¿eh? No. O sea, soy diferente. pero tienes capacidad de contarlo, de hablarlo, de acercarte a la gente, que la gente te escuche, que te atienda. No necesito. Es que si no, en las casas, nena, en las casas. Bueno, pues que tú tienes capacidad de precisamente procesarlo todo porque eres comunicadora, eres narradora, te desahogas, sabes estar con los demás y decir qué te pasa, sabes contarlo, no te lo guardas, lo sacas, lo reflejas. Eso al final, tu vida de antes no la vas a tener nunca igual, porque en tu casa siempre falta uno. Pero si puedes canalizarlo, o ya lo tienes canalizado, para saber disfrutar de tus hijos, de tu marido, de una salida, de un día de campo. Y por supuesto, te vas a levantar un día pues, con una rabia, como el palo de la escoba, va a ser una fecha. ¿Qué fecha? A lo mejor el cumpleaños de Pedri, a lo mejor una Navidad. No, si yo... A lo mejor una fecha, esa sí que te va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque tenemos un mal día. Pero los demás ya eres capaz de trabajar, de relacionarte, de salir, de disfrutar de tus hijos. Puedes superar más o menos un duelo, porque a tu hijo nunca lo vas a traer. Siempre sabes, la cercanía con tu hijo siempre la vas a tener, porque es algo que yo creo que a los padres y las madres se nos pega. Pero ni va a estar presencial, ni te impide ser tú. Tú vas a ser capaz de ir avanzando en tu vida, con tu recuerdo y con el cariño a Pedri. Eso nunca lo vas a perder. Para mí eso supera un poco el duelo. Dentro de esos días malos que posiblemente lo vas a tener. Yo en Navidades, para no poner a nadie, pues bueno, yo una semana antes, 15 días antes, yo ya empiezo a preparar turrones, porque yo en mi casa se sigue celebrando la Navidad, como siempre, con Luis Miguel y sin Luis Miguel. Pues yo esos días preparo porque vienen mis otros hijos y me da muchísima alegría de estar con mis hijos. Ahora, no puedo evitar estar como el que me digan algo, voy a saltar y voy a saltar más. Pero como sé lo que es, pues como que lo dejo pasar, me voy acercando, me salgo, me entro y luego lo disfruto mucho. Luego están mis hijos, los demás, y yo disfruto mucho con mis hijos. ¿Quién falta? Falta Luis Miguel porque no está allí, pero lo tenemos todos presentes. Sé que luego en cada uno de nosotros siempre al final la conversación es Luis Miguel y no decimos porque se ha muerto o porque no está o porque falta. Él disfrutaba mucho en Navidades y lo recordamos con muchísimo cariño. Sabemos la realidad y sabemos que nunca va a ser como antes. Pero sí sabemos que la vida avanza y hay que seguir. Eso para mí supera un poco el duelo. Ella no lo sé. Ella que la experta calificará. Es que cada uno tiene su definición, porque cada uno tiene su idea. Es que el duelo no existe. El duelo es una palabra. Por eso yo pienso que cuando se pasa muchísimo tiempo, no dice, eso era el duelo y estoy tan contenta como antes de, ¿no? Pasan muchos años y tú sigues teniendo ahí que tu hijo no está, que te sigue doliendo, pero que has aprendido a avanzar en la vida y a vivirla pues sin él, con una familia ya, con una casa diferente.
sin él, porque los demás todo funciona igual. Entonces aprendes a desahogarte, a hablarlo, a comunicarte, y eso ayuda. Para mí eso es un poco avanzar. No superar el duelo, es avanzar en la vida, que no nos queda otra. Sara, bueno, yo quería agradecerte que hayas venido a Albacete a hacernos una exposición tan bonita y emotiva del duelo. A mí me ha encantado tu definición de que el duelo es el proceso del amado. Eso me lo aprendo de memoria. Me ha gustado muchísimo. Es la forma que adopta el amor cuando ha fallecido un ser querido. ¿Esa es la de la colombiana o la tuya? La colombiana. A la que le tienes manía. Le tengo mucha manía porque eso lo tenía que haber dicho yo. O sea, lo he pensado de siempre, lo que es que no lo había dicho en voz alta. Pero lo he pensado así, A mí me siempre ha me ha encantado. parecido muy Y normal. te pregunto, si alguna de las personas de los asistentes quisiéramos conectar con tu asociación para pedir terapia, ¿qué deberíamos de hacer? Aparte de llamar a ese número, es una fundación altruista, privada. Sí, es la fundación es privada porque la sostiene. No, si yo tengo aquí. La sostiene capital privado. El capital privado es mi familia, vaya. Que no vamos a engañar. Y lo único que tendrías que hacer es dar tus datos y una secretaria muy amable te recogería los datos, te haría firmar un consentimiento de protección de datos que estaba muy de moda y te pondría una enorme lista de espera, pero si dices, no, dile que Sara me conoce, pues te es que eso me lo estoy haciendo últimamente mucho y tengo lío ahí, pero bueno, sí, al final es eso. Antes yo no creía tanto en las terapias telefónicas, la pandemia me ha dado una patada en la boca, ¿no? La que tiene ignorancia. Y la verdad es que funcionan, obviamente no igual de la presencial, pero funcionan y son muy poderosas. Y si alguno necesita, bueno, aquí tenéis un psicólogo estupendo, pero si alguno necesita en algún momento hablar, pues... De todas maneras, como ya nos hemos hecho amigos... Claro, pues venimos otro día. Claro, y Venís además... vosotros, que como dice mi madre, ¿por qué vas tú siempre? No, pues te voy a decir una cosa. Yo, pues, irónicamente, a Juan el presidente, cuando le pido algo para las familias en duelo y tal, es que no puedo dejar de dármelo porque yo te digo, te salimos baratos, ¿eh? O sea, no te costamos nada. No te, hay que atender a nuestros hijos. Nosotros, un poco con Carlos, con Dani, pero entonces casi siempre me va. Casi siempre. Entonces yo, no sé, a lo mejor podemos ir a verte. Claro, veniros. Pero a Warner también y todo eso. Yo negociarlo con Juan, pero... Ese es el problema, Juan, que decimos de ir y apuntamos muchas cosas. Bueno, pues, Aprovechamos el viaje. a ver, pues vamos. Pues vamos. Mi madre lo dice mucho, ¿eh? Y luego me dice... Te la tenías que haber traído. Me la tenía que haber traído porque es divertidísima. Me dice, ¿a qué hora llegas? Digo, a las 11. Y dice, pero no ven antes. Digo, es que tienes que salir a las 9:30. Y dice, pues vete antes. Mamá, es que soy la ponente. Y me dice, ya, pero tú diles que vas a acabar antes porque tienes que venir a estar conmigo. Digo, no funciona así. Pero vamos, que alguna vez me lo ha hecho, ¿eh? En Murcia lo hice. En Murcia tenía una sesión de 4 horas, además, ¿no? Una tía muy seria, una mujer, una catedrática, y le dije, me voy con mi madre. Y me dijo, y eso, y yo, mi madre no me deja quedarme más. Y era mucho, pero yo me fui sola. Sí. Pero estaba, que se creía que te estabas diciendo de Sí, broma, pero estaba diciendo muy en serio. no, mi madre no me deja, y se hicieron mucho todo, y yo salí por la puerta y me fui. Aquí en Cádiz, claro. Cualquier cosa me fui. Bueno. Pues aquí Dani es general. También podemos contar con él. Se presta. Ahora Se deja. tendré que tapar. Se deja a lo que le pidamos también. Claro que sí. ¿Una duda más a alguien? Pues nada, agradecerle la ponencia llena de ternura, unos mensajes que van a iluminar el camino del duelo de todas las mamás y los papás que esta tarde están aquí. Y nada, me quedo con que el duelo es el camino que hacemos para traer para el retorno de nuestro ser querido al corazón. Y lo que también me gusta mucho ha sido de las lágrimas. Las lágrimas tienen un mensaje tan potente. Yo recuerdo que en pleno duelo, con el dedo corazón, cogía mi lágrima y me la ponía debajo de la lengua. Era bálsamo. Pero lo del retorno también funciona. Y si no, no se lo pregunten a Carmen. Y a mí misma. Eso de sentimientos, eso de amor, eso que parece que está, que viene, eso que parece que está tan cerca, eso también se aprecia. Aun sabiendo que es nada más que amor, que no Yo es digo otra cosa. que para mí, mi teoría es que no están, pero son.
sea, No están, pero no existen. están, pero son, sí, No están, pero existen. sí. Cercanos. Y el que existe no. Exactamente. Es decir, que es cierto. Se retorna en amor, en cariño, en lo que queramos definirlo. ¿Cierto? Al llegar a casa todos un extracción natural a llegar. Pues te voy a decir una cosa, Pues dar una No. explicación Yo no me técnica o científica de lo que sientes al llorar y el alivio que sientes, o sea, que parece que todavía está más justificado. Dices, claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Efectivamente, claro que veo que me alivian las lágrimas, pero al decir que hace la función del lesatil, me toma un lesatil, ¿no? Totalmente. O sea, efectivamente, Bueno, entonces ahora entiendo mejor por qué me siento en mejor. cualquier disgusto que tengas, tú pégate una panza de llorar. Verás que a lo mejor respirar después, dejando el duelo aparte. Luego después dices, jolín, qué bien que me queda. Me hace falta. Sí. ¿Eh? Las lágrimas son maravillosas. Y llorar juntos está muy bien también. ¿Cierto? Yo creo. Sí, y une personas, une seres humanos, yo creo. Llora un poco. Bueno, Yo creo. cada uno. Lo que puede. Yo lloro a mares. Sí, yo no. Sí. Bueno. Bueno, Sara. Pues muchas gracias por venir. Yo no la conocí personalmente el otro día. Teníamos una referencia de ella a nivel nacional. O sea, hoy en día es lo mejor de lo mejor que hay de apoyo en duelo. No es ella, es su madre. Como digo yo, no soy yo, es Pedri. O sea, cuando me dicen, ¿qué fuerza tiene? Digo, no soy yo, es Pedri. Pues yo no lo quería decir antes porque no os crearais expectativas. Pero ahora que ya has hecho tu ponencia, pues efectivamente has estado a la altura de las expectativas. Y nada, que simplemente quería decir que gracias, que este es mi regalo que no se envuelve, decirte gracias y gracias de corazón. Y el regalo que se envuelve, que es la vez que se me va a hacer con el micro, es un detallito de parte de Antonio. Me encanta. Es una vela, una velaca, es una velaca. Y nada, pues Sara, de corazón, de verdad, muchísimas gracias por venir. A vosotros por recibirme en vuestra casa, que no hay nada más simple, ¿no? O sea, es que es nuestra casita, ya te lo dije, es nuestra casita chiquitita. Sí. Sí, así que para nosotros es un honor. Pero somos una gran familia, ¿eh? Se ve. Grande. Sí. Y lo que ya está. Es una casa grande. Todo familia. Bueno, pues nada, muchas Pues gracias. nada, a partir de marzo estamos en la nueva sede, vamos a tener una polivalente como esta Ah, y sí. podéis venir a seguir a muchas allí. Ah, qué bien. Al final vamos a tener que ir a Madrid, ¿eh? Yo no estoy viendo. Vas a la administración a ver cómo está Yo todo. lo dejo ahí. Sí, ahora por 20 euros creo que... Ah, bueno, venga, que te lo han explicado súper bien, ¿no, Dori? No sé. Pero escucha, se puede ser, no tienes que estar jubilada ni nada de eso, ¿no? No, que va. Ah, O venga a sacar los billetes. habrá que ir gestionándolo. Claro, pero además es significativo que a mí me lo ha explicado Miguel Guillo y Lola, que estuve ahí al colegio de Sanidad. Claro. Entonces me he quedado para nada. Sí, pero hombre, todo eso hay que aprovecharse, vamos, ya. Pues nada, muchísimas gracias por invitarnos y esta es tu casa ya, para cuando quieras, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.